¿Es el comienzo de la subida o es un pico y después va a empezar a bajar? Desde el gobierno dice, bueno, la verdad es que la inflación del año de Macri fue de un 53% en el 2019 y un 37%, un 47% en el 2018. O sea que comparado contra los dos últimos años de Macri y pese a la pandemia, la inflación que puede ostentar el gobierno de Alberto Fernández es en 10 o 20 puntos, según con qué año se compare, menos. Pero hay otros que dicen, sí, está bien, esta inflación es con las tarifas pisadas. Leandro Marcarian es economista, amigo. ¿Cómo te va, Negre? ¿Cómo ¿Bien? estás, Rolo? ¿Y cómo es? ¿Es el comienzo de la subida o es el pico? Yo creo que es el comienzo de una subida. Déjame dar una pequeña historia de qué pasó este año. Marzo se decreta la cuarentena, se desploma la actividad, caen los ingresos muy fuertes tanto de la población como del gobierno. El gobierno ve eso y quiere corregir haciendo aumento del gasto público, ATP, IFE. Sí, como hicieron buena parte de los países desarrollados, que tienen más plata claro, que el pero Estado. acá no había plata, entonces se financió con omisión. Mientras vos tenías a la economía cerrada, los negocios cerrados, la población no podía salir a transitar, los bancos casi que no trabajaban, no hubo mucho efecto. Son esos meses que tenés ahí atrás de 1,5% de inflación. Exactamente, abril, mayo. Ahora, a partir de mayo, la economía empieza a reactivar. Si vos ves, si contás de junio en adelante, o sea, Claro, 7 se ve, últimos mira, meses, casi te diría que se ve. vos tenés 5 de los últimos 7 meses en donde la inflación del mes es superior a la inflación del mes anterior, o sea, aceleración de la inflación. Teniendo en cuenta eso, si vos partís el año en dos, primer semestre versus segundo semestre, tenés en el primer semestre una inflación promedio mensual de 2 puntos, más o menos 2,1. Segundo semestre, 3,1, casi un 50% superior. Entonces, de vuelta ves la aceleración de la inflación. Y en los alimentos. bueno, Es lo que más pega en la gente. a eso quería ir. Se está hablando mucho también de la inflación núcleo. Déjame explicar un poquito qué es la inflación núcleo. El IPC se puede dividir en 3 grandes categorías. Los precios regulados, que son los que controla el gobierno o directamente o indirectamente vía impuestos. Y tipo las la nafta. tarifas, Claro. la nafta. Los precios, los que son estacionales, tipo frutas, verduras, que depende más o menos de la época del año. Sí, que hizo que el zapallo haya aumentado del 80%. Exactamente, o sea, en la época donde... Odiamos al zapallo. Exacto, en la época donde se cosecha el precio más o menos baja, en la época, digamos, de que no es estacional, el precio sube muy fuerte. Y después tenés el resto de los productos. Ese resto de los productos, que es el 70% del IPC, es lo que se suele considerar la inflación núcleo. ¿Por qué esto? Son precios que no están ni regulados por el gobierno, o sea, están libres de intervención del gobierno y no tienen ese factor estacional que te mueve tanto los O sea, que te precios. podría demostrar un poco la Te marca estructura de la economía. La tendencia, ese es el tema. Lo puedes entender como la tendencia de la inflación. Entonces vos tenés un factor tendencia que se mueve más o menos siempre a la misma velocidad y un factor ciclo que fluctúa. Esa inflación núcleo, esa tendencia, en diciembre fue del 5%, o sea, aún más. Exactamente. Entonces, vos estabas diciendo recién tarifas pisadas, precios cuidados. Si vos sacaras todo eso, o sea, si vos permitieras que la economía se mueva más o menos libremente, dado el exceso de emisión que tuviste en la primera parte del año, sin lugar a dudas la inflación estaría por arriba del 40 y pico % este año. Lo que te marca un poco lo que va a ser el año que viene. Que Está bien, pero ¿y si ahora no va a haber IFE, no va a haber ATP? O sea, que están diciendo, bueno, vamos a cerrar la canilla. Y hay que ver. A ver, pensá también que la inflación es un concepto, si bien obviamente es un fenómeno monetario, tiene un condimento psicológico importantísimo, porque la inflación depende de la inflación futura. O sea, si la gente cree que la inflación va a ser del 50%, por ejemplo, todos van a actuar en consecuencia, todos van a aumentar el precio del 50% y por ende se va a cumplir. Es como una profecía autocumplida. Te di el dato del 50 porque vos, si ves lo que son las encuestas que está haciendo el Banco Central y los economistas, claro, distintas universidades, todos están augurando un 2021 con un 50% de inflación. Entonces, es una situación súper compleja, digamos, ya sabes que se te viene un año complicado y le podés, digamos, agregar condimentos. Está bien, pero siempre está el enigma de por qué en tiempos donde suben los precios y cae el consumo, los precios siguen subiendo. Porque es el enigma argentino. Es que también tenés una inercia. Vos pensás que, a ver, de la misma forma que un auto que va a 100 kilómetros por hora, si vos pisás el freno, necesita un tiempo para frenar. Vos, por más que quieras hacer un apretón monetario o frenar la inflación de alguna forma, te lleva un tiempo. O sea, le pasó, fíjate, el apretón monetario que intentó hacer en el último momento. Sí, que dejaban de emitir. Claro, o sea, en esos primeros 6 meses no tuviste ese efecto, lo tuviste después. Acá, digamos, tenés un poco ese efecto que
cerrando el año en 36, o sea, si cayera un meteorito en Argentina y todos se mueren mañana, la inflación del año que viene igual sería 20% por el efecto de inercia. Entonces, la inflación es un concepto bastante complejo, intertemporal, que depende obviamente de lo que es la emisión, pero de otros condimentos también que hacen que no sea, digamos, no es fácil de controlar, y si en parte le sumás que hay distintas ideologías adentro del gobierno, Banco Central, que hacen un montón de ruido. O sea, y la negociación con el fondo, bueno, porque ahora hay que discutir. Pero lo que voy es, vos para controlar la inflación, por lo primero que tenés que hacer es admitir que la tenés. Que la tenés, admitir que en parte es culpa tuya por la emisión y que a partir de ahí empieza la solución. Te digo,